días a todos en esta mañana de bendición. Hoy estamos en un nuevo espacio para conversar, para platicar, como dicen en otros lugares, y así de esa manera poder tener esa fortaleza de Dios en estos tiempos donde necesitamos, porque hay mucha hambre y sed de entender esta situación y qué mejor que tener entendimiento a través de la palabra de Dios, que la luz de la palabra comience a mostrarnos, porque gracias a ese libro tan sabio que Dios nos dejó a nuestras vidas, un libro revelado por el Espíritu Santo de Dios, donde se permitió que se escribieran esos escenarios tan interesantes, es lo que nos permite tener una base sólida para poder comprender en estos tiempos todo lo que es necesario para nuestra vida. Entonces, es importante que podamos aferrarnos a la palabra de Dios, que podamos tener esos espacios para leer la palabra de Dios y así comenzar a fortalecer este tiempo de relación con Dios desde los hogares, porque entendemos que la iglesia surge desde los hogares y gracias a Dios en este tiempo se ha fortalecido ese pensamiento donde muchos comienzan a buscar y ayudan a su familia a poder tener este servicio personal con Dios y así de esa forma poder crecer y llegar a muchos lugares en este tiempo. Yo sé que la palabra de Dios siempre será muy importante en nuestras vidas y todas las personas que se están uniendo y que se van a unir en este espacio y que lo van a ver en este momento o que lo van a ver luego en diferido, ya sea por Instagram, por YouTube, por cualquier otra plataforma, puedan tener una buena enseñanza en sus vidas. Y hoy tenemos como invitado al pastor y profeta Fonsi Pérez desde la ciudad de Santa Marta, acá en Colombia, que nos va a ayudar a, a tener entendimiento en estos tiempos por una palabra poderosa que yo sé que va a hacer que muchas personas también puedan sentirse bastante aliviados, bastante seguros, bastante esperanzados de que Dios es el que está con nosotros. Así que allí un saludo a las personas que están allí. Ingrid Novelos se unió, el pastor Fonsi ya está allí, el pastor y apóstol Jorge Hernán también está allí. Saludos, apóstol, para ti, para tu familia. Qué bendición tenerte en este espacio. Y bueno, hay mucha gente que se va a ir conectando. Vamos a darle el paso al pastor Fonsi para que podamos acá partidos en este tiempo de mucha bendición para la vida de la gente. Así que allí pase esta transmisión a las personas que lo puedan ver y de esa manera también puedan ser bendecidos. Ahí tenemos al pastor y profeta Fonsi Pérez desde Santa Marta. ¿Cómo estás? Desde la bahía más hermosa de América. Así es, esa es la expresión que siempre le escucho a Yair, la bahía más hermosa de América. ¿Cómo ha estado Muchas, todo? muchas bendiciones, Pastor Roche, para ti, para toda tu familia, para la pastora Jenny Luna. ¿Cómo me ven? Bien, bien, se ve bien. Sí, de repente veo la imagen empañada. Ah, sí, Bendecido, Roger, desde... se ve como un Sí, poquito borroso, no sé si es la cámara, que puede ser que me esté vuelvo, me mal. vuelvo a comer. Bueno, dale, si quieres límpiala y te vuelves a conectar allí. Ok, ok. Entonces, ahí mientras tanto se siguen conectando las personas. Ahí tenemos a Mildred, tenemos a Lilian, tenemos a Kevin, a personas que se están conectando. Luis David Mojica también está allí. La pastora, amiga y profeta Mari Mogna desde Venezuela. Qué bendición. Un saludo para ella y para nuestro amigo José Mogna, que están allí siempre conectados. Estamos siempre pendiente uno de los otros y viendo el trabajo. Mayerly también se está uniendo en este tiempo. Y yo sé que Dios está trayendo bendición para todos en esta hora. En este conversatorio la idea es que aprendamos de la palabra, que aprendamos de la escritura, que aprendamos de los escenarios, ¿no?, que cada persona está viviendo y que cada ministro de Dios está experimentando a través de la palabra, de las escrituras, del crecimiento que pueda llegar a tener cada persona y cada vida en esta hora. Así que les bendecimos a todos. Allí está otra vez el pastor Fonsi. Vamos a
conectarnos y vamos a esperar que él se una a esta transmisión para que podamos, ahí está, listo. Ahora sí, mucho mejor. Ahora sí, ahora sí, Pastor Roger. Sí. ¿Cómo ha estado todo, Pastor Jair? Pastor Roger, bendiciones, muy buen día para ti, para tu familia, para tu esposa, Pastora Jenny Luna. Sé que están previos a un gran lanzamiento. Sí, sí, así es. Este viernes sale el lanzamiento oficial del tema Te Exaltamos por las plataformas digitales, todo lo que es Spotify, Deezer, Apple, Google Play, todas esas plataformas van a sonar en este tiempo para exaltar a Dios. Yo escucho el nombre de toda esa plataforma y creo que la gente habla en lenguas. Sí, bueno, son plataformas, son aplicaciones, pues, para que entiendan las personas que no conocen de este tema. Son aplicaciones para escuchar música, la gente lo puede descargar en su celular y escuchar la música que quiera. Aplicaciones como Spotify y Deezer son muy conocidas y sencillamente la descargan y ahí pueden ver o escuchar, mejor dicho, el tema musical que oficialmente ya está lanzado para este viernes. Y el próximo viernes será ya el lanzamiento en YouTube del video lyric para que la gente también en YouTube pueda escuchar con la letra y allí pueda aprenderse la canción para adorar juntos. Es una canción bastante congregacional, una canción para adorar a Dios y creo que es importante que en este tiempo podamos tener eso. Estuve escuchando el estribillo y sí, Sí, es muy congregacional y nos lleva a la presencia de Dios. sí, Me eso gusta es. ese mover, me gusta esa esencia de adoración, ese concepto que hoy en día se ha llegado a los corazones de muchas personas y de poder adorar a Dios en medio de la crisis. Y creo que esto es importante, que en medio de la crisis debemos alabar. Hay una alabanza de algún salmista puertorriqueño, Dani Berrío, que dice alaba, simplemente alaba, estás Así llorando, es. alaba, en la prueba, alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Yo creo que es importante que en medio de todo, Roger, nuestra alabanza tiene que estar en nuestra boca. El salmista David dijo en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. El dilema, Pastor Roger, es que muchas personas solo se acostumbraron a ver una sola cara de la moneda y solamente adoraron y alabaron a Dios en el momento en el cual estuvo la situación mala, pero cuando estuvo en la buena se olvidaron. Por esa es la razón que muchas personas hoy en día, en medio de esta crisis, volvieron al Señor porque les tocó mirar la otra cara de la moneda. ¿Sí? Tremendo. Cada vez que alguien llegaba a una congregación, parece ser que lo que hacían era un contrato, lo que se llama algún trato contractual donde Dios está obligado a bendecirnos a nosotros. Pero la palabra de Dios dice que en algún momento Cristo le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, Sí, pero confiad, yo he vencido. Es decir, el Señor le mostró las dos caras de la moneda. Le dijo, y por eso el salmista dijo en ese momento, bendecirá a Jehová en todo tiempo, en el tiempo malo y en el tiempo bueno. Y si podemos ver el contexto histórico en que le escribió, el salmista estaba siendo perseguido por Saúl y se escondió en el palacio de un rey que lo estaba buscando, mejor dicho, como decimos, entre la espada y la pared. Y cuando ya no había salida, dice que el salmista se hizo pasar por loco, dejó correr su saliva por su barba. No puedo ilustrarla porque me la bajé, pero entonces, pero entonces comenzó a ilustrarlo y cuando dice que comenzó a escribir en las paredes. Y me llama la atención esto poderoso porque las canciones o los salmos son alabanzas, son canciones, son sí, poesías, expresiones líricas. Y cuando nosotros pensamos que David estaba sentado en un sillón, en un escritorio, en un computador, en una tablet, escribiendo una canción, recibiendo la musa, la inspiración, no, él estaba en uno de sus peores procesos, entre la espada y la pared, y él comenzó a escribir en las paredes. ¿Y qué estaba escribiendo en las paredes? Bendeciré a Jehová así es. en todo tiempo. Así es, tremendo eso y yo siempre, bueno, lo he dicho a veces a muchas personas, tus mejores cánticos siempre van a salir de tus peores procesos, porque ningún salmo se escribió sencillamente, bueno, sí, algunos salmos, pero la mayoría se escribieron precisamente en los procesos de David. Por ejemplo, siempre ponemos siempre resaltamos el Salmo 23 cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, y uno dice esa parte bien bonita, pero después la parte, aunque ande en valle de sombra y de muerte,
no temeré mal alguno porque tu vara, o sea, él estaba pasando por un proceso de soledad, de un proceso a lo mejor, bueno, como muchos en este momento, financiero, un proceso de salud, un proceso de distintas índoles, pero más sin embargo él no dejaba de adorar a Dios y creo que es un referente, David, para que en este tiempo aprendamos lo que es la adoración y Así eso es. es importante. Así es. En medio de esta crisis, nuestra fe no debe menguar. En medio de Sí, esta así es. crisis, nuestra fe está llamada a ser fortalecida, doctor Roger. Así es, así es. Y esa es también nuestra postura, ayudar a la gente a que se fortalezca en fe, porque muchos están preocupados por el escenario, pero gracias a Dios sabemos que todas las cosas ayudan para bien y creo que esta situación nos ayuda a despertar en muchas cosas, en ideas, proyectos, bueno, relaciones, muchas cosas que se van a poner en orden antes de salir al escenario y poder hacer que las cosas funcionen mejor que lo que estaban antes. O sea, no se trata de perder un negocio, perder una empresa, sino de replantearnos para que cosas comiencen a superar nuestras expectativas en este tiempo y creo que eso es importante. Entonces, allí, bueno, la imagen se ve un poquito deforme, no sé si se te ve a ti así, pero No, la no. gente igualmente se está escuchando y yo creo que en este tiempo es importante eso, que podamos siempre crear lazos de unidad como iglesia genuina, donde la plataforma no sea un púlpito, sino que sean las redes de comunicación para que muchas personas puedan tener entendimiento y sobre todo, más que entendimiento, un despertar, ¿no? Porque sabemos que cuando la palabra llega a tu corazón, hay esa revelación, esa parte donde dice, oye, no entendía las cosas, pero ahora este mensaje era como para mí y no solamente lo escucho una vez, sino que lo escucha varias veces y así la persona comienza a tener ese fortalecimiento en su día a día, porque la gente a veces no lo comprende y cree a veces que una palabra no le va a ayudar de mucho, pero oye, o sea, muchas personas he visto cómo Así Dios las es. ha bendecido y por una palabra han cambiado su presente por un futuro cada vez más grandioso. Entonces, los que no conocen el pastor Fonsi Pérez, él está ahorita en la ciudad de Santa Marta, la bahía más hermosa, como dice él, de Sudamérica, de Latinoamérica. Y en este tiempo, él está levantando una congregación allá en Santa Marta, una congregación muy bonita, hermosa y llena de la presencia de Dios junto a su esposa Madeleine, que es profeta también, y yo sé que Dios está haciendo un trabajo, una obra buena, y es un tiempo donde Dios nos ha permitido crear lazos mucho más fuertes de amistad, donde nos conocemos de hace años y sabemos lo que cada uno tiene y sé que es importante el aporte ministerial de los procesos precisamente que cada uno ha vivido y de las experiencias que uno ha tenido. Entonces, lo dejo en este momento con el pastor Fonsi Pérez para que suelte ese mensaje en esta mañana. Ok, Pastor Roger, muchas gracias. Yo quiero colocar esta plataforma a la expresión o esta fraseología que Dios siempre utilizará los peores escenarios para manifestar su gloria y su poder. Dios siempre va a utilizar los peores escenarios de la vida. Si podemos buscarlo bíblicamente, el peor escenario para los israelitas estaba el desierto y estaba el mar rojo y detrás de ello estaban los egipcios cuando el mar se abrió. Si podemos ver a Daniel en el foso de los leones, podemos entender que el panorama, que la situación, la atmósfera no era la mejor, pero allí Dios se manifestó. ¿Qué podemos decir de los amigos cuando fueron echados en el horno de fuego? Tenemos que entender entonces que en medio de todo, Dios siempre se va a manifestar, Él siempre estará utilizando los peores escenarios de la vida para manifestar su gloria y su poder, porque nunca nosotros podemos conocer al Dios que levanta, al Dios que restaura, al Dios que nos defiende, al Dios que sana, al Dios que salva, si antes no estuvimos en una quiebra, en una crisis, en una persecución, en una enfermedad, en una prueba, y podemos decir a la final que todo lo superamos, que todo lo pasamos, no por nuestra fuerza, no por nuestra sapiencia, no por nuestro conocimiento, no por por nuestra agilidad o por esto que estábamos en aprender, porque decíamos que la calle nos hizo duro o porque la sociedad nos hizo duro, pero en verdad tenemos que decir, como dijo el apóstol Pablo, en algún momento he estado enseñado para todo, he estado enseñado para las cosas que son agradables y desagradables, lo estoy parafraseando,
¿Por qué tengo que decir esto? Porque en medio de las crisis, en medio de la situación, resulta que siempre llega a ser confrontada la fe o nuestra fe o la fe de alguien. Las preguntas que ocurren son las siguientes: ¿por qué está pasando? ¿Por qué me pasó a mí? Son los interrogantes que en algún momento nos pasan, son los interrogantes que llegan en algún momento en nuestra vida y que sería de pronto incoherente decirle a alguien: ¿por qué usted le pregunta? ¿Por qué le pregunta a la vida? ¿Por qué se hace esa pregunta? ¿Por qué le pregunta a Dios? Si son preguntas que el ser humano en algún momento va a llegar a hacerse: ¿por qué me tocó pasar a mí? Y esto me llama la atención porque si existe alguna persona que puede escribir o pudo haber escrito la crisis de una sociedad, fue el profeta Habacuc. Me llama la atención porque Habacuc escribe su libro de 3 capítulos muy corto, pero todo lo que resume era una crisis colectiva, una crisis social, lo que estaba pasando allí. La expresión que más se utilizó, que más conocemos nosotros es: aunque la higuera no florezca y en las vides haya frutos, y aunque falte el olivo, el producto, cuadrítulo. Lo que estamos diciendo es que ese lugar estaba quebrado, territorialmente estaba quebrado. La economía estaba quebrada, la situación no era buena. Cuando él veía que estaban saqueando, cuando él veía que estaban llevándose, y en algún momento él expresa: aunque la higuera no florezca, con todo esto yo me alegraré en el Señor. Pero entonces me llama la atención porque en el capítulo 2, del versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc, él dice de la siguiente forma: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Me llama la atención esta expresión, esta fraseología importante para aquel que camina en Cristo, para aquel que dice: para mí el morir es ganancia, para aquellos que dicen que han muerto una vieja vida y que ahora viven para Cristo, para aquellas personas que en medio de todo siguen proclamando la fe, siguen proclamando la verdad. Me llama la atención cuando él dice: mas el justo por su fe vivirá. Y yo quiero descifrar un momento. La palabra justo significa aquel que es recto ante Dios. Esto es importante en medio de la crisis, en medio de todo lo que se está levantando, en medio de lo que se levantó o de lo que se seguirá levantando, no sabemos. Entender, mi amado, que somos llamados a guardar la integridad, porque para que la fe se pueda manifestar en nuestra vida tenemos que guardar la integridad. No nos podemos permitir que las crisis vengan a sacar de nosotros, o a sacarnos del propósito, o a sacarnos de aquello que nosotros hemos construido en algún momento, todo aquello que se pudo haber construido, todo aquello que alguna vez se pudo haber iniciado. Alguna crisis nos venga a sacar, alguna crisis nos venga a hacer dudar de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tengo que decirles algo entonces, mis amados, que paralelo a todo lo que se levanta, siempre vamos a ver una realidad, pero también paralelo vamos a ver una verdad. Esto nos enseña a nosotros, mis amados, que hay una realidad que no podemos obviar. Hay una realidad en el sistema, hay una realidad allá afuera, hay una realidad que está ocurriendo. Eso no se puede negar, pero paralelo a esto hay una verdad que es superior a la realidad. Hay una verdad que es superior a la realidad que nosotros estamos viendo. Hay una verdad que es superior a la verdad que nosotros estamos viviendo. Afuera hay una realidad, eso es cierto. Todas las noticias lo dicen, las redes sociales lo dicen, el sistema lo está diciendo. Pero dentro de nosotros, antes que la realidad se manifestara, ya la verdad de Dios se había manifestado en nosotros. Por eso hoy podemos decir que somos más que vencedores. Por eso hoy podemos decir que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Por eso hoy podemos decir que a los que aman al Señor las cosas les ayuda para bien. ¿Pero por qué? Porque esa verdad se nos reveló dentro, se nos metió la verdad, esa verdad nos hizo libre, esa verdad nosotros nos empoderó. Por eso cuando la realidad llegó, la verdad de Dios comenzó a levantar a la iglesia. Por eso cuando la realidad comenzó en algún momento a manifestarse, ya la verdad de Dios estaba manifestando antes que la realidad. Yo no sé Dios a quién está hablando esta mañana, pero tengo que decirle que mayor es la verdad que Dios te entregó, esa verdad que Dios te habló, esa verdad que Dios te entregó a través de su palabra, es mayor que la crisis que tú puedas estar viviendo, es mayor que la realidad, es mayor de lo que pueda el sistema estar mostrándote. Yo no sé, Pastor Roger, pero de repente me están dando ganas de predicar esta mañana. Tengo que enseñarte. Entonces, quien vive por la realidad perdió su fe. Así es, tremendo. Quien vive por la realidad perdió la fe. Tremendo eso. Muchas personas ejercitan la fe solo cuando hay crisis. Muchas personas ejercitan la fe solo cuando llegan los momentos de crisis.
En esos momentos cuando se ejercita la fe, es cuando ya la razón cayó tan bajo que necesita algo porque ya no ve salida. Es importante esto porque ¿qué? Las personas que no ejercitan la fe, sino solamente cuando ven las cosas malas, negativas, cuando son desagradables, entonces cuando se aferran a algo o a alguien para poder superar. ¿Pero por qué lo hacen? Porque en algún momento vieron que ya no había salida, en algún momento vieron que ya no había forma, en algún momento vieron que ya no había forma de seguir avanzando, seguir levantando. Entonces tocó ejercitar el momento, tocó volver a ejercitar. Y a mí me llama la atención porque no sé si Pastor Javier te acuerdas, pero una alabanza muy antigua que decía alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es, pero alabar a Dios también cuando las cosas te vayan mal, qué bueno es, y alabarlo desde mi quebranto. Es importante entonces, como lo dijo el salmista David, lo bendeciré en el momento, en todo momento, sea el bueno, sea el malo, sea la cara de la moneda agradable, la cara de la moneda desagradable. El problema es que nos acostumbramos fue a ver la cara de la moneda agradable, las que nos gusta a nosotros, a ver la cara de la moneda que nos encanta, a ver la cara de la moneda que nos llama, que nos gusta apreciar, que nos gusta, pero también la fe se va a manifestar en la otra cara de la moneda. La única forma que podemos creerle a Dios es por medio de la fe. Yo quiero entregar aquí unos principios porque el tiempo en Instagram corre demasiado. La fe revela dos cosas. La fe revela dos cosas, Pastor Roger. La fe revela quiénes somos o quién soy yo. Y número dos, la fe revela en quién creemos. Importante esta posición. Importante esto porque la fe revela quién eres tú, quién soy yo, quiénes somos, pero también la fe revela en algún momento en quién nosotros creemos o en quién nosotros tenemos puesta nuestra confianza. Lucas 22:32 dice de la siguiente forma que Jesús le dijo a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falle. La verdadera fe persevera hasta el fin. Ninguna crisis puede ser más grande que tu fe. Lo voy a repetir nuevamente porque la fe siempre va a prevalecer hasta el fin. La fe no te puede dejar a media. Si en algún momento del proceso algo quedó a media, mi amado, tengo que decirle con mucho respeto que no tenía fe. Tú lo que tenías era de pronto una motivación, pero la fe siempre va a perseverar. La fe no se va a detener. La fe podrá pasar por las crisis, podrá pasar por los COVID, podrá pasar por las cuarentenas, podrá pasar por los aislamientos, podrá pasar por muchas persecuciones, pero la fe nunca se va a detener. La fe siempre va a seguir, la fe siempre va a avanzar. La fe siempre va a mirar algo más allá del velo. Yo no sé a cuánto Dios le está hablando esta mañana, pero la fe siempre va a mirar más allá del velo. La fe siempre va a mirar, va a ver algo allá al final de todo, que la percepción de los hombres puede llamarse como sueño, pero en la percepción divina se llama visión. Eso lo ve la fe. Por eso en este momento tengo que decirte que es aquello, que esa fe que Dios te entregó es la que no te detiene. Esa fe que Dios te entregó es la que te lleva a seguir avanzando. Esa fe que el Señor te entregó y que eso que está trabajando dentro de ti es lo que te motiva, es lo que te mueve, es lo que te levanta a seguir creyendo aun cuando otros han dejado de creer. Claro. ¿Y cuántas personas, Pastor Roger, en este tiempo han dejado de creer? ¿Cuántas personas en este tiempo se han regresado? ¿Cuántas personas en este tiempo dicen, ya yo no vuelvo? ¿Cuántas personas en este tiempo la crisis confrontó tanto su fe porque es que se vino una crisis de pandemia, se vino una crisis económica, se vino una crisis financiera, se vino una crisis social, se vino una crisis familiar, se vino una crisis en todo, y tanto esto que ha comenzado de una u otra forma a afectar la fe del creyente. Y entonces cuando nace la pregunta y dice, bueno, y entonces ¿por qué pasó esto? Y entonces ¿por qué tanta pregunta y tanta profecía? Y comienza el bombardeo. Y es importante, mi amado, que usted entienda lo siguiente, que el enemigo está interesado en bombardear tu fe. ¿Por qué? Porque él quiere bajarte de la dimensión sobrenatural en la cual Dios te introdujo. ¿Cuál es la tarea del enemigo en este tiempo? Su tarea no es que tú sigas perseverando, su tarea es bajarte de aquella altura, de aquella estatura del poder sobrenatural en la cual Dios
Dios te introdujo. Por ese es el motivo en el cual los interrogantes comienzan a asaltar el mundo pensante. Por ese es el motivo en el cual muchas veces el enemigo comienza a bombardear el sistema pensante y comienza a lanzarte las preguntas, comienza a lanzarte las dudas, comienza a lanzarte los interrogantes que te asalten y digan, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y por qué me está pasando a mí? Tienes que entender, mi amado, entonces, que la fe siempre va a perseverar hasta el fin. La fe siempre va a prevalecer, no se va a detener. La fe seguirá ejercitándose, la fe siempre seguirá, pero tienes que entender, mi amado, que esa fe que el Señor te entregó ya está mirando a algo más allá que los humanos no está viendo. La fe que Dios te entregó está mirando tu destino, está mirando el propósito. La fe que el Señor, importante esto, lo que Dios te entregó a ti, y eso está mirando allá el final del propósito. Eso es. Si fuese así, Cristo hubiese soltado la cruz, pero Cristo nunca soltó la cruz. Aunque se la ayudaron a cargar, Pastor Roger, aunque se la ayudaron a cargar, pero Cristo nunca soltó su cruz. ¿Por qué? Porque él decía, esto me pertenece a mí. Esto, ayúdame a cargar. Sí, yo no digo que no, pero quiero decirte que esto es mío. Yo no suelto. ¿Por qué? Porque detrás de la cruz hay una visión y dice que está el trono, está la resurrección y está la corona. Wow, yo no sé a cuántas personas Dios le está hablando en esta hora de la mañana. No sé cuántas personas se están identificando en estos momentos, pero tengo que decirte, mi amado, que Cristo nunca soltó la cruz porque su visión, su fe le decía que detrás de esa cruz estaba la resurrección y estaba la corona y estaba el trono como Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow. Me llama la atención lo que dice segunda carta a Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Esto le escribe el apóstol Pablo. Andamos por fe, no por vista. Me llama la atención porque esto nos revela dos cosas muy importantes y son los sentidos. Número uno, caminar por los sentidos biológicos es caminar en lo natural. Número dos, caminar por los sentidos de la fe es espiritual y sobrenatural. Entender esto porque la palabra nos dice que por fe andamos. Para andar hay que caminar, entonces la fe tiene sentidos. Claro. Pero entonces nos dice, no vamos a caminar por vista, lo que está hablando es por los sentidos. Porque todo, Pastor Roger, lo que nuestros sentidos puedan percibir, todo lo que nuestros sentidos puedan argumentar, siempre va a ser como un choque de trenes, siempre va a argumentar, siempre va en algún momento a confrontar la fe. Siempre va a llegar en algún momento a confrontarlo. Podemos ver bíblicamente cuando muchos hombres fueron confrontados, cuando muchas situaciones de hombres que están en la galería de la fe fueron en algún momento confrontados con su realidad, fueron confrontados con lo que está viviendo. Pero entonces el apóstol Pablo nos enseña en esta ocasión a no caminar por los sentidos humanos, sino caminar en los sentidos de la fe. Porque tenemos que entenderlo, que el enemigo lo que quiere es reducir tu fe, quiere reducir la fe de la iglesia, quiere reducir la fe de un cristiano, quiere reducir la fe de un creyente. Caminar en lo natural es caminar en la razón, es caminar en la lógica, es caminar en el bombardeo que el enemigo te está lanzando. Mira lo que nosotros vemos en nuestras redes sociales, lo que vemos en los noticieros, lo que vemos en las noticias, en los periódicos. Esto está bombardeando a través del temor, a través del miedo, a través de las malas noticias, a través de todo lo que está ocurriendo, a través de la realidad, a través de todo esto. Lo que hace el enemigo es bombardear, seguir bombardeando, y cada día, si tú puedes creer, llevamos más de 40 días en este confinamiento, pero antes de ya estaba el bombardeo siempre ha existido, Tenemos que entender, mis amados, entonces, que estamos en una batalla de fe, estamos en una batalla en la cual la fe tiene que salir victoriosa, tu fe tiene que salir victoriosa, tienes que salir bendecido, tienes que salir en victoria, tienes que salir en conjunto con tu casa fortalecido, junto con tu hogar y tu familia, tienes que salir fortalecido en la fe. La fe no se puede limitar, la fe no se puede detener, la fe no se puede estancar, la fe tiene que seguir, la fe tiene que avanzar. No te detengas. No te detengas por lo que estés viendo.
Tus ojos siempre verán lo natural. Tus oídos siempre escucharán lo natural. Tus sentidos siempre van a percibir lo natural. Pero si tú dejas que tu fe, que los sentidos de la fe comiencen a direccionarte, vas a ver lo que otros no veían. Es más, vas a ver lo que antes tú no veías. Vas a ver lo que tus ojos naturales no veían. Vas a escuchar lo que tus oídos naturales no pueden escuchar. Vas a escuchar fe. Vas a hablar fe. Vas a comenzar a experimentar que tu vida se va a envolver en la fe y la fe se va a envolver en tu vida y tú y la fe van a ser uno solo, que van a ser una máquina de combate, una máquina que se va a acelerar en el tiempo, una máquina como una locomotora que nada lo va a detener, nada lo va a detener. Tremendo. La crisis tiene sentidos. La crisis tiene sentido porque los ojos ven lo que es la realidad. Los oídos están escuchando las especulaciones. La vista, el oído, el tacto, todo está orquestado. La boca habla lo que los oídos están escuchando porque la fe entra por el oír. Todo lo que tú escuchas hablar de la crisis, la boca lo va a confesar. Pero por último, la boca va a confesar, va a dictar las palabras que le van a llevar a tu vida, a tu cuerpo, a obtener la actitud correcta o incorrecta ante la vida. Yo lo voy nuevamente a desglosar. Tu fe, sea para bien o para mal, se va a alimentar a través de tus oídos. Tus oídos van a entregar la visión. Tu visión le va a ordenar a través de los pensamientos a tu boca cuál es la confesión. Y tu confesión le va a ordenar a todo tu cuerpo, a todo tu organismo, a tu vida completa, cuál es la actitud que tú tienes que tener ante la vida. Cuál es la actitud, sea correcta o incorrecta, para que puedas avanzar o te puedas detener. Para que seas victorioso, para que seas fracasado, para que te levantes o sigas allí en el suelo. Yo no sé a cuántas personas Dios le está hablando en estos momentos, porque en este tiempo tú tienes que dejar de estar escuchando las noticias que lo que están haciendo es alimentando la incredulidad, alimentando la duda, alimentando la fe del enemigo, alimentando todo aquello que te está deteniendo, que te está estancando, que no te deja avanzar. Este es el tiempo en que alguien tiene que comenzar a levantarse en esta hora y creer que la fe también tiene sentido para que sigas avanzando. Tremendo eso. Número uno, la fe. La fe tiene un sentido y el sentido es el oído. Y ese es el primer sentido espiritual que tú tienes que comenzar en esta hora a ejercitar, porque la fe entra por el oír. Si tú en estos momentos comienzas a activar el sentido de la fe, del oído, vas a comenzar a escuchar no lo que el sistema está dictando, sino lo que Dios está hablando. Wow, si tú comienzas en estos momentos a afinar tus oídos, comienzas a direccionarlo como unos radares, tus oídos van, yo no sé Dios cuánto está hablando en esta mañana, van a escuchar no lo que el sistema está hablando, sino lo que Dios ya, Él dijo, determinó. Deja de escuchar lo que no te edifica. Deja de escuchar lo que no sirve, lo que no te levanta. Si tú en esta mañana, en esta hora, no sé en qué momento puedas escuchar este mensaje, si puedes escuchar y puedes comenzar a levantarte en fe y comenzar a activar tus oídos espirituales, yo quiero decirte que algo va a pasar en tu vida, algo se va de repente a levantar, algo va a comenzar a ser transformado, algo se va a comenzar a cambiar, en algún momento todo será tornado para bien, pero en el momento en que tú decidas escuchar lo correcto, no lo incorrecto, en el momento en que tú decidas escuchar lo que alimenta la fe, no lo que lo mata, en el momento en que tú decidas escuchar aquello que te invita a seguir avanzando y conquistando, no aquello que te obliga a quedarte estático en el tiempo, a quedarte detenido y que no te deja avanzar. Tienes que en estos momentos levantarte y creer que este es el tiempo de los hijos de Dios que dicen: voy a emplear mis oídos para escuchar lo que Dios ya habló de mí. Yo no sé cuánto Dios le está hablando en esta hora de la mañana. ¿Por qué? Porque muchas personas, a pesar que Dios les habló, están todavía escuchando lo que el sistema les está dictando. Y así entonces comienza la batalla de la fe y las preguntas: Pastor Roger, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero cuando nosotros nos acordamos que ya por nuestros oídos entró una palabra profética, entró una palabra de fe que se nos alimentó, nuestros oídos se vuelven blindados y no permite que nada venga a contaminar la fe. Vengo a decirte en estos momentos, no puedes permitir que tu fe sea contaminada, no puedes permitir en estos momentos que tu fe se contamine, se dañe. No permitas que el enemigo lance toda su basura a tus oídos, a tu mente, porque la contamina. Lo segundo
El segundo sentido de la fe que debemos activar en este tiempo es el sentido de la visión. Porque la fe siempre va a ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Para el sistema será una crisis, para la fe será oportunidad. Así es. Para el sistema será una pandemia, para la fe será la oportunidad de glorificar el nombre de Dios. Para el sistema se cerraron los auditorios, se cerraron los locales. Para la visión, para la fe, este es el mayor avivamiento que comenzó a través de las casas. Este es el mayor avivamiento donde las familias son restauradas, donde los hogares se levantan. Pero ¿qué es lo que hay que ampliar? Que hay que ampliar la fe, hay que aplicar la fe, hay que comenzar a mirar, hay que entender que la mirada o la visión debe tener dos enfoques, una mirada lineal y una mirada panorámica. Tienes que comenzar a enfocar y entender que tú no puedes tener un enfoque directo. Tienes que entender que Dios está llamándote a ampliar en medio de todo tu mirada. Cuando tú entiendes esto, tú te reinventas. Cuando tú entiendes esto, tú comienzas a reformarte. Cuando tú entiendes esto, tú tienes que entender entonces que las cosas viejas pasaron, todas comienzan a ser nuevas, comienzan a ser hechas nuevas en ese momento. Tienes que entender en estos momentos, mi amado, que cuando Dios te invita, te está llamando a ampliar tu visión, tú comienzas a quebrar los moldes, comienzas a quebrar los sistemas, yo no sé, de repente muchas personas se quedan esperando que Dios se les aparezca por la puerta, que les haga el milagro como lo hizo con el pastor Jair, como lo hizo con el pastor Roger, y de repente Dios comienza a romper los moldes, y cuando te quedaste esperando que Dios se te apareciera por la puerta, Dios rompió los protocolos y se te metió por el patio. Así es. Tremendo eso, así es, una gran verdad. Porque Dios no puede estar metido en cuatro paredes. Cuando tú comienzas a ampliar tu visión, cuando tú comienzas a ampliar la visión que Dios te ha entregado, tú entiendes que en medio del confinamiento Dios te llamó a ser productivo, que en medio del confinamiento Dios te está llamando a que tus ideas sean las mejores, que en medio del confinamiento Dios te está llamando para que tu familia le sirva a Dios, que en medio del confinamiento Dios te está llamando como un varón, como una mujer esforzada y valiente, para dirigir un rebaño, que en medio de esto Dios te está llamando no para cuestionar, sino para ver lo que ya Dios está mostrando. Así es, tremendo, así es. Si lo ves a través de los ojos naturales, tú verás una pequeña nube, como lo miró el siervo, como lo miró Jesse. Yo veo solo, si lo ves con los ojos naturales, tú dirás, yo veo solamente una nube, como la palma de una mano. Sí. Pero me llama la atención porque el profeta nunca lo mandó a mirar, el profeta lo mandó a escuchar. Una fuerte lluvia se oye. El problema de muchas personas es que están caminando, es por lo que están oyendo naturalmente y no están escuchando espiritualmente. Si tú lo escuchas naturalmente, lo verás naturalmente como una pequeña nube, pero si lo escuchas sobrenaturalmente, tú estarás mirando que delante de ti se está formando un torrencial aguacero de bendiciones, que delante de ti se está formando un gran avivamiento, que delante de ti no es una pequeña nube, no es un pequeño Instagram Live, no es una pequeña interacción, sino que detrás de todo esto muchas familias están siendo bendecidas allá en Bogotá, en Iglesia Exaltación, en Santa Marta, en Colombia, en todo el lugar de Latinoamérica, del mundo, y muchas personas que están viendo en estos momentos esta transmisión, que lo escucharán después por diferido, tendrán que conocer y entender que están siendo invitados a ampliar el panorama, a no mirar la pequeña nube, sino a mirar el torrencial aguacero, el avivamiento tan grande que Dios está soltando, no que va a soltar, sino que ya comenzó a soltar en este tiempo. Así es, ya la fe tiene la fe tiene visión, la fe ve más allá, la fe no se limita, la fe siempre está mirando algo más allá, siempre está mirando más allá, siempre está mirando lo que sigue. Es que la fe tiene boca, la fe habla, la fe confiesa las cosas que no son como si fuesen, la fe siempre comienza a hablar, mis amados. El problema es que estamos llenos de Biblia, pero no de confesión. El problema es que estamos llenos de muchos versículos guardados en nuestra mente, pero no en el corazón. Por eso en las peores crisis muchas personas comienzan a confrontarse porque lo han leído tantas veces que nunca lo creyeron, porque estudiaron tanto a Dios. Pastor Roger, tú conoces de este tema mejor que yo, porque estudiaron tanto a Dios, que lo conocen tanto, que para qué creerle. Solo porque le estudiaron tanto.
Wow, solo tienen referencia del Dios, porque lo estudiaron tanto, porque lo conocieron tanto en la academia, lo conocieron tanto sistemáticamente, lo conocieron tanto teológicamente, que nunca se les reveló realmente a cuál estaban, no llamados a estudiar, sino a vivir. Así es. Eso está Es que tremendo. no está llamado a estudiarlo, está llamado a vivirlo. No está llamado, porque es que si lo estudias, Pastor Roger y yo, bueno, sí estudiamos, pero con hombres de revelación. No nos quedamos solamente en la letra muerta. También tuvimos ese momento en el cual fuimos introducidos en lo sobrenatural a entender que todo aquello que estaba escrito tenía que ser confesado, pero para poder ser confesado tenía que volverse un estilo de vida. Por lo tanto, una cosa es estar y una cosa es ser. Una cosa es estar bendecido y otra cosa es ser bendecido. El religioso está bendecido, pero los hijos de Dios somos herederos de la bendición. Somos la bendición, así es, tremendo eso. Muy cierto. Comenzamos a confesarlo, Pastor Roger, comenzamos a vivirlo, comenzamos, la fe confiesa las cosas que no son como si fuesen, la fe llama las cosas a la existencia, la fe crea, el poder creativo de Dios en el Génesis 1:1 también está en nuestra boca, y aquello que Dios dijo y fue hecho, ahora está en el poder de nuestra boca, en nuestra lengua, en el poder creativo se nos metió a nosotros, ese ADN está dentro de nosotros. ¿Qué tienes tú en esta hora para confesar, para que se haga ese milagro? ¿Qué tienes tú en estos momentos que puedas confesar y que tus ojos puedan ver aquello que ya tu fe abrazó? Alguien tiene que confesar. Cuarto sentido, la fe camina, la fe toca, la fe no se detiene, la fe avanza, la fe no se detiene. En algún momento, el Señor, Moisés le dice a Dios, le dice, bueno, ¿y qué voy a hacer yo ahora? Y el Señor le dijo, o Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Mira lo que le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y luego le dijo, dile al pueblo que avance. ¿Sabe por qué? Porque la fe tiene sentido, la fe camina y la fe toca. La fe camina y la fe toca. No podemos pretender que la crisis venga a detenernos, no podemos permitir que la crisis venga a dejarnos tras las puertas cerradas. Yo quiero decirle en estos momentos a alguien que nos está escuchando, que nos está viendo, que en algún momento Jesús se le metió a la barca a los discípulos y le dijo, pasemos al otro lado. Me llama la atención esto porque él mismo se involucró y dijo, pasemos. Él nunca dijo, pasen ustedes al otro lado y miren cómo se resuelven y me esperan del otro lado y yo les caigo más adelante. No, en ningún momento le dijo eso. Él le dijo, pasemos al otro lado. Se involucró. ¿Sabes qué te quiero decir? Que la fe que avanza, la fe de los tactos, la fe de los pies que avanza, el maestro está involucrado, porque nada podrá limitar la fe, nada lo podrá limitar. Si él te dijo pasemos al otro lado, entonces somos de los que andamos, somos por fe y no de los que caminamos por lo que estamos viendo. No nos movemos por lo que vemos, sino por lo que ahí el Señor es poderoso. Siento la gloria de Dios está esta mañana en este lugar. Es poderoso porque Dios está invitando a alguien esta mañana. Está diciendo avanza, no te detengas, avanza, porque los mejores momentos llegarán en medio de las peores plataformas, en medio de los peores escenarios. Vas a ver la gloria de Dios. No esperes que esto termine para que veas la gloria de Dios. Hoy mismo la puedes ver en tu casa. No digas lo haré mañana cuando todo esto termine. Cuando Dios te está invitando en estos momentos a avanzar, cuando Dios te está llamando en estos momentos y diciéndote en medio de la crisis avanza, en medio de todo avanza. La barca en medio de la crisis, la barca fue golpeada, las olas dice que le cubrían la barca, los vientos golpeaban, dice que los vientos eran contrarios, querían regresar la barca. Esos eran los vientos que en este tiempo, en el 2020 también se escuchan, quieren regresar la barca, los vientos eran contrarios, las olas estaban inundando la barca, pero déjame decirte que el maestro estaba allí acostado, estaba durmiendo, estaba descansando. ¿Cuál es la razón? La razón es la siguiente, que es más poderoso un Cristo que está durmiendo en tu barca que cualquier tempestad en medio del sistema. Pero lo que Dios te está diciendo es que Él se te metió en la barca, Él se te metió en tu corazón, en tu vida, en tu espíritu, en tu mente. Él se te metió, y si Él se te metió, avanza, colócale pies a la fe, colócale manos a la fe, comienza a avanzar, comienza a tocar, comienza a dirigir tu fe, comienza a avanzar, no te detengas. Tremendo, así es. Los sentidos están limitados y la fe rompe todos los límites. Los sentidos te paralizan en el hoy.
La fe no se detiene hasta llegar al otro lado. Los sentidos ven la tormenta, la fe ve el destino. Por eso cuando el maestro le refutó a ellos y le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Dónde está su fe? Él les dijo, ¿dónde está su fe? ¿Por qué dudan? ¿Por qué lo dudan? Incrédulos, hombres de poca fe. Le refutó. Las películas de Hollywood en Semana Santa nos han mostrado, Pastor Roger, a un Cristo que se levantó, que estaba durmiendo, descansando, y que se levantó. Y en algún momento les habló con ese lenguaje apacible. Hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Yo no creo. Él estaba descansando. Él estaba durmiendo. Su fe le decía que él no se iba a ahogar. Cuando le despiertan, esto es como Pastor Roger. Si tú despiertas a tu esposa, Pastora Luna, a las 3 de la mañana y no es a orar, y le dices, mi amor, ¿dónde dejaste el control remoto del televisor a las 3 de la mañana? Yo no creo que Pastora Luna te va a decir, oh amado de mi corazón, es allí. Yo creo que te va a decir, para eso tú me levantaste. No lo ves ahí. Y santanderiana, que no es lo mismo. Para eso me levantaste. Yo me imagino que cuando levantaron al maestro, le dijeron, maestro, levántate, que perecemos. Y él se levanta y dice, wow, para eso ustedes me levantaron. Calla, enmudece. Hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? ¿Por qué dudan? Voy a parafrasear. Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Si el profeta Isaías dijo de mí que yo era varón de dolores, experimentado en quebranto, no en naufragios. Por lo tanto, yo no me voy a ahogar en medio de esta crisis. Mi fe dice que tengo un destino. Mi fe dice que tengo un propósito. Mi fe dice que nací con un destino, con un propósito y voy a llegar a ese destino y voy a llegar a ese propósito. Le vengo a decir a alguien en estos momentos, coloca en marcha tus pies, coloca en marcha tus manos en estos momentos. Activa la fe de la marcha, activa la fe de la avanzada, activa la fe en estos momentos de la infantería y comienza a caminar, porque la fe conquista. Dice la palabra que todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. ¿Sabes cómo lo vas a hacer? En la dimensión de la fe. Tú no vas a conquistar nada si ves a través de la dimensión de la fe. Tienes que entender que la fe y tú se tienen que amalgamar en uno solo, se tienen que llevar en uno solo, que donde tú vayas diga, allá llegó la fe, allá va la fe, que cuando tú llegues todo se ha transformado, que cuando llegues a un lugar donde hay una atmósfera de muerte, llegue la vida, que cuando llegas a un lugar donde hay una atmósfera de desgracia, llegue bendición, llegue oportunidad, llegue la restauración para las vidas. Pero alguien tiene que caminar. Alguien tiene que avanzar. Somos de los que avanzamos, no de los que retrocedemos, Pastor Roger. Somos de los que caminamos en fe y seguimos avanzando aún cuando nuestros ojos naturales están viendo cosas que cualquiera, si le presta mucha atención, Pastor Roger, va a terminar loco, va a terminar en un manicomio. Pero ¿por qué nosotros seguimos avanzando y creyendo? Mi amado Pastor Roger, en algún momento llegaron nuevamente los escatólogos con la revelación del 666 y entonces comenzaron a cruzar una cantidad de pensamientos, como que volvió mucha gente a retroceder a los años 80, 90, donde el anticristo estaba en todos lados. Pero yo tengo que decirle a alguien, mi amado, tu fe tiene que prepararte para un encuentro con el Señor y no para pasar una gran tribulación. Así es, esa es la verdad. Tengo que decirlo en esta hora. Tu fe, esa es la verdad. Tu fe te tiene que preparar, mi amado, porque entonces en vano es tu fe. Tu fe tiene que prepararte, que si la trompeta suena hoy mismo, tú no dudes de tu salvación y te puedas encontrar con tu Salvador, con aquel que un día recibiste en tu corazón, con aquel que en los altibajos de la vida ha estado contigo, con aquel que en algún momento ha estado contigo en los momentos de soledad, en los momentos de abandono, en los momentos de alegría, de tristeza. En todo momento tienes que entender que tu fe tiene que llevarte a una comunión, tiene que llevarte en algún momento a encontrarte con tu Salvador y no prepararte para una gran tribulación. Claro. Por último, voy terminando.
Si piensa en una gran tribulación es porque no tiene a Cristo en el corazón. Es porque lo tiene a Cristo. Wow, tremendo. Repítalo. Si piensas en una gran tribulación es porque no tiene a Cristo en el corazón. Tiene a Cristo en el corazón. Por último, voy terminando. Quinto sentido, el olfato. La fe tiene un olfato. Hace unos 10 años, Pastor Roger, allá en el 2010, Dios me entregó un estudio. Yo recuerdo que en estos canales temáticos estaba viendo cómo era el proceso de la fecundación del ser humano científicamente, y la pregunta que llevaba a los científicos, a los médicos, a los especialistas era: ¿qué es lo que lleva al espermatozoide a fecundar? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que lleva que cuando el espermatozoide sale sea dirigido al óvulo a fecundarlo y no a otro lugar? ¿Qué es lo que lleva? Y los científicos decían que la mujer tiene unas temporadas en su ciclo que son de fertilidad. Y ese momento exacto, el óvulo que es fértil comienza a expedir un olor de fertilidad. Y ese olor es percibido por el espermatozoide. Y el primer espermatozoide que perciba el olor será dirigido para fecundar el óvulo y no para pasar de largo. Esto a mí me habló, Pastor Roger. Esto a mí me habló porque Dios tiene un esperma en su palabra. El esperma de Dios es la palabra. Así es, así es. Y cuando Él lanza la palabra, con esto voy terminando. Antes de lanzar la palabra, Pastor Roger, el primero comienza a mirar, a oler quién tiene fe para lanzar la palabra. ¿Quién es fértil para que caiga la palabra? Wow. Él comienza a oler quién huele a fertilidad, quién huele a fe para lanzar la palabra. Y entonces, cuando Él lanza la palabra, Él te embaraza. Él nos embaraza. Por eso María pudo decir: hágase conmigo su voluntad. Porque María olía a fe. María olía a fertilidad. Y pudo con su mensajero enviar la palabra. Hoy hay dos mensajeros, Pastor Roger y Pastor Yairo, Pastor Fonsi, como usted quiera. Dos mensajeros que hoy están llevándote una palabra, diciéndote: vuélvete a la fe. Vuelve a oler a fe como antes tú olías. Enamórate de la fe. Deja que la fragancia de la fe comience a expedir ese olor, en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio del COVID, en medio de toda la crisis, en medio del confinamiento, en medio de cuarentenas, en medio de problemas, de enfermedades, de quiebras económicas, en medio de todo. Sigue. Deja que la fe comience a oler dónde está. Y yo te vengo a decir en estos momentos, como hombre de Dios que soy, que si tú comienzas a expedir ese olor, Dios te va a embarazar con una palabra. ¿Y sabes qué? Que todo embarazo tiene un final. Y el final es el nacimiento de un milagro. Vengo a decírtelo en estos momentos: si tú te dejas embarazar por Dios hoy, por su palabra, no habrá crisis que te encierre. No habrá, podrás tener las puertas cerradas, pero los cielos abiertos. Podemos tener las puertas cerradas porque es un decreto de gobierno, no hay que hacer ahí nada, pero tendremos siempre las ventanas y tendremos los cielos abiertos. Si no, pregúntale a la viuda cuando Eliseo le dijo: ciérrate tras puertas cerradas ocurrirá el milagro más grande. Tras puertas cerradas ocurrirá el milagro más grande. Y esta viuda se encerró con sus hijos, y tras puertas cerradas ocurrió el milagro que se vio en público. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que hoy Dios haga en público, que lo que Dios haga hoy en tu casa, en privado, tras puertas cerradas,
lo verá la sociedad, lo verá tu familia, lo verá la comunidad, lo verá todo el lugar, lo verá el Dios tan grande y poderoso que te dijo, te voy a levantar, te voy a bendecir, el Dios que te dijo, mi hijo, mi hija eres tú, el Dios que te dio la palabra, el Dios que atravesó contigo, hizo la travesía del mar, el Dios que se metió contigo en la barca y en medio de la crisis y en medio de la tormenta no permitió que tu barca se ahogara, el Dios que le dio sentido a tu vista, a tus oídos, a tu tacto, a tu boca, el Dios que comenzó a oler donde había fe. Yo terminé, Pastor Roger. Tremendo mensaje en esta mañana para todos los que nos están viendo. Es impresionante porque es una realidad. Yo creo que en este tiempo muchos pueden ver crisis, pero Dios sencillamente está aprovechando todo esto para generar fe. Y recuerdo algo que dijiste ahí muy interesante, bien resaltado, cuando Jesús le dijo precisamente a Pedro, le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. O sea, en pocas palabras, él le dijo en un sentido bastante claro y espiritual. O sea, esta situación que tú vas a vivir es inevitable, pero tu fe será lo único que te va a sacar de esa crisis. Y mientras unos están viviendo y están llorando por situaciones, otros pueden ver la oportunidad para salir adelante en medio de esta situación económica, familiar, empresarial, profesional, de salud, porque en medio de todo esto, Dios está aprovechando los tiempos para generar fe en la tierra y que haya un despertar en este tiempo sobre las personas. Entonces, a veces hay gente que se está quejando y escucha los comentarios, y lo que tú decías es muy importante, los sentidos de la fe. O sea, los sentidos naturales pueden ensuciar, opacar lo que Dios te quiere hablar. Entonces hay gente que puede escuchar las noticias, escuchar los comentarios, escuchar todo lo que se viene a su vida y de esa forma opaca lo que el Señor le ha venido lo que le ha estado hablando durante mucho tiempo a esa persona, y eso sencillamente puede evidenciar que hay alguien que necesita a Cristo en su corazón y conocer más de Cristo en su corazón. Hay gente que buscan la palabra para buscar revelación de la palabra, y la Escritura misma dice que ellas dan testimonio de Jesús. Entonces hay gente que necesita la palabra es Cristo, y Cristo es la palabra, y la palabra es fe. Entonces necesitamos hacer lo que decías en ese último escenario, donde la fecundación precisamente sucede por ese olor que el óvulo emana para que los espermas puedan llegar a su destino. Entonces Dios quiere que la palabra de Él llegue a su destino, pero necesita un espíritu fértil para que su palabra pueda llegar, y si esa palabra llega contra todo pronóstico, porque Pablo decía que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Dice que creyó, no es que él esperó, sino que creyó esperanza contra esperanza. O sea, cuando ya no había nada que hacer naturalmente, la fe hizo todo lo imposible posible. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo entender. Dios va a hacer que tu fe pueda manifestar y materializar algo sobre tu vida, porque eso es la fe. La fe no es solamente algo abstracto, la fe es algo que produce materia en tu vida. Y mira, no lo comentamos, pero es importante, siempre que leemos Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras ahí dice, es pues la fe, la garantía o la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Esas son las palabras correctas, sustancia y evidencia. En pocas palabras, una sustancia es aquello que viene de la materia, lo que se materializa, y la evidencia es lo que tú puedes tener como soporte, como apoyo, para que tú puedas hacer que un milagro suceda. Excelente palabra, Pastor Yair, en este tiempo. Yo quisiera que hicieras una oración por cada vida que nos está viendo en este momento, y las que nos van a ver en diferido, ya sea por acá o por otra plataforma, pero que puedan recibir también una oración en este tiempo para que su corazón sea lleno de mucha fe y podamos hacer que lo imposible se haga posible. Padre, te damos gloria y honra. Gracias por tu palabra, Señor, leída y predicada en esta ocasión, Señor. Pedimos que tú bendigas, Señor, cada persona que está conectada, esas personas que se conectaron, las personas, Señor, que verán esta transmisión posteriormente en diferido.
Señor, pedimos, Señor, que así como tú en algún momento rogaste para que la fe no faltara en Pedro, Señor, que la fe no falte en ellos, que en medio de la crisis, Señor, ellos puedan ver tu gloria, que en medio de las situaciones fuertes que se está atravesando, ellos puedan ver, Señor, tu poder. Se han levantado, si están en el suelo, Padre de la gloria, si se sienten tristes, oh Dios, Señor, sean consolados, Señor, que si están enfermos, sean sanados, Señor, y que en este momento, Padre Santo, ellos puedan ver tu gloria y tu poder. Bendecimos, Señor, la iglesia de Exaltación en Bogotá, Padre de la Gloria, y a Amén. sus pastores. En el nombre de Jesús, que está. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Yair, por esta interacción que pudimos tener. Y bueno, bendecimos a todas las personas. Ya nos quedan exactamente 10 segundos. Nos despedimos y esperamos que nos puedan seguir viendo por las redes sociales. Y esperen el lanzamiento oficial de Exaltación Music, viernes 15 de mayo. Bendiciones.